Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a estar hablando del enfoque cognitivo-conductual, ¿sí? Un poco vamos a ver esta perspectiva para poder entender ciertas herramientas de abordaje, sobre todo lo que tiene que ver con la conducta, ya que en la clase anterior estuvimos hablando de comunicación y las herramientas de los PEC y la comunicación aumentativa en conjunto con los pictogramas, ¿sí? Para poder favorecer la comunicación. Bueno, en primer término, entonces, las terapias cognitivos conductuales, que es uno de los tratamientos, uno de los abordajes que se orienta a las personas con autismo, ¿no? Sabemos que la terapia cognitivo-conductual es una de las perspectivas psicológicas que actualmente está muy vigente, ¿no? Y que tiene que ver con orientaciones cognitivas vinculadas con justamente el pensamiento y la conducta de las personas, ¿sí? Entonces el enfoque va a trabajar sobre la articulación de pensamiento y acción, ¿sí? O pensamiento y comportamiento. Y tiene los aportes justamente de distintas corrientes dentro de lo que es la psicología científica, ¿no? Siendo entonces una fusión entre la psicología cognitiva y la psicología conductual, ¿sí? La psicología conductual se basaba mucho en estímulo-respuesta. Partían de la premisa que para cierto estímulo siempre va a haber una determinada respuesta, ¿sí? Es por eso que uno de los sistemas que se utiliza mucho en autismo tiene que ver con el ABA, ¿sí? Es el programa de conducta aplicada, ¿sí? En donde hay un estímulo, una respuesta y una consecuencia. Es decir, tenés un estímulo, la persona da una respuesta y tras esa respuesta la consecuencia dependiendo, como decía recién, de la respuesta que haya dado el sujeto ante ese determinado estímulo, ¿sí? Todas las alternativas de herramientas que vamos a ver hoy parten de esta premisa, ¿sí? De este sistema ABA, ¿sí? Que se focaliza justamente en estímulo-respuesta. La TCC, la terapia cognitivo-conductual, se va de alguna manera a enfocar en poder desafiar y cambiar ciertas distorsiones cognitivas, ¿no? Es decir, ciertas distorsiones al nivel de pensamiento. ¿Para qué? Para una vez que se enfoca en cambiar este pensamiento, ¿no? Va a cambiar en consecuencia la respuesta, ¿sí? En eso se basa digamos, esta perspectiva cognitivo-conductual, ¿no? Donde, como decíamos, hay una fusión entre pensamiento y conducta. Esta conducta está asociada a este pensamiento, entonces la terapia siempre, desde la perspectiva, desde estas dos fusiones, ¿no? Lo que va a tratar de modificar es el pensamiento para que en consecuencia se modifique ese tipo de conducta. Bien. Y este modelo acepta, ¿sí? La tesis conductista de que justamente la conducta humana es aprendida, ¿sí? Nosotros aprendemos casi por imitación, ¿no? Y de una manera muy natural desde que somos niños, ¿no? A partir de ver al mundo que nos rodea, ¿no? Y actuamos en consecuencia de ello, es decir, de esto que naturalizamos, que aprendemos a través de la observación o la puesta directa con los estímulos, ¿no? Nuestros aprendizajes tienen que ver con ese bagaje, ¿sí? De experiencias que vamos sumando en los diversos contextos donde interactuamos. Entonces, este aprendizaje, ¿sí? No consiste justamente en un vínculo asociativo entre estímulos y respuestas en sí, sino que en la formación de relaciones de significado, ¿sí? Que son personales y que van a formar parte de nuestros esquemas cognitivos, ¿sí? Es decir, estos aprendizajes no aprendemos todo, ¿sí? Sino que captamos o significamos ciertos tipos de aprendizajes que luego, tras los procesos de asimilación y acomodación,
nombrados, ¿no? Por Piaget, ¿sí? Dentro de lo que es la psicología cognitivista, nosotros asimilamos esos aprendizajes, pero solo es lo que significamos, ¿sí? Hacemos como una selección de aquellos más significativos para nosotros y estos aprendizajes forman parte de nuestro repertorio, ¿sí? De nuestro nivel de pensamiento. Y a partir de ahí es que, como decía recién, generamos conductas, ¿sí? O accionamos dependiendo de estos niveles que recién mencionaba. Bien, obviamente que también acá entran todos los aprendizajes afectivos, conductuales, ¿no? Que están interrelacionados con nuestro nivel de pensamiento, ¿sí? Con estos esquemas de pensamientos que formamos a partir de interactuar con el mundo que nos rodea, ¿sí? Entonces, la terapia cognitivo-conductual se va a basar en la creencia de que las distorsiones del pensamiento y las conductas que son de tipo desadaptativas, ¿a qué denominamos conductas desadaptativas? Bueno, tiene que ver con aquellas conductas que se consideran anormales, ¿sí? Frente a las conductas normales, pero esto responde obviamente a cierto repertorio social, ¿sí? De lo que se considera como normal o anormal, ¿sí? Como habíamos mencionado también en la anterior clase, ¿sí? Pero entonces decíamos, el enfoque cognitivo-conductual, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual tiene esta creencia, ¿no? De que estas distorsiones del pensamiento y de conductas adaptativas desempeñan un papel en el desarrollo y mantenimiento también de los trastornos psicológicos, sobre todo en los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Y por tanto, entonces, los síntomas y la angustia asociada puede, de alguna manera, reducirse mediante la enseñanza de nuevas habilidades de procesamiento, ¿no? Y de información para poder afrontar. Es decir, cuando de alguna manera se intenta modificar el nivel de pensamiento para que la conducta cambie, tiene que haber, por supuesto, un nuevo nivel de procesamiento de información, ¿sí? Es decir, trata de alguna manera, suplantar esos pensamientos distorsionados para suplantarlos por otras estrategias, ¿sí? Por otro tipo de resoluciones. Entonces, cuando se modifica el tipo de pensamiento distorsionado por otro tipo de pensamiento, con otro tipo de información, se van a crear otras estrategias de resolución que van a suplantar a estas conductas desadaptativas. ¿Bien? Este es el fin de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Bueno, un poco de la intervención de la TCC en lo que es el trastorno del espectro autista. Son intervenciones que son manualizadas, que fueron modificadas para poder adaptarse a las personas autistas, y estas principales adaptaciones tienen que ver con el apoyo de ayudas visuales, las agendas de cómo se va a estructurar la sesión, ¿no? El uso de principios del análisis conductual aplicado, y algunos principales aspectos en los que se va a enfocar la TCC tiene que ver con la descripción de sentimientos y emociones, ¿no? Que puedan manifestarse, que puedan entrenar diferentes resoluciones ante los problemas que van emergiendo, la reestructuración cognitiva, identificaciones también de las ansiedades o angustias vividas por estas personas, ¿no? Asignación también de tareas principalmente en registros de pensamientos y comportamientos, y también se encarga de poder orientar un poco a los padres, ¿sí? Respecto a, bueno, ¿qué podemos hacer desde casa? ¿Sí? Es la idea. La TCC es un tratamiento integral de comportamiento, ¿sí? Intensivo, que también se puede conocer con otras siglas como ABI, ¿sí? Y es sistemático, ¿sí? Bueno, hay una parte que puede aplicarse en entrenamiento en producción lingüística
y se centra en que la persona autista adquiera una producción verbal para poder comunicarse, y esto va a comenzar con una evaluación y con una identificación de prerequisitos para la formulación de los objetivos, que va a conllevar este entrenamiento de producción lingüística, ¿sí? Entonces, esta comunicación verbal también, de producción verbal, también sienta sus bases en el análisis aplicado, ¿sí? En el sistema ABA. Después tenemos intervenciones naturalistas, que también la base es ABA, ¿sí? Estas intervenciones naturalistas tienen que ver con justamente alentar, ¿sí?, a las personas en comportamientos basados en sus propios intereses, ¿sí? Y la meta va a ser el aprendizaje de habilidades que son complejas, ¿sí?, que van a resultar reforzadas naturalmente, justamente por medio de la interacción con el ambiente, ¿sí? Se basa en poder realizar aprendizajes significativamente novedosos para estas personas, pero basados desde sus intereses y en ambientes que resultan naturales, ¿sí? Porque el comportamiento y esto no pasa a todas las personas, ¿no? Digo, nuestro comportamiento varía dependiendo el contexto, ¿sí? No tenemos el mismo comportamiento en nuestra casa que con amigos, que en el trabajo, ¿no? Entonces, favorecer ambientes naturales, aprendizajes, perdón, en ambientes naturales y desde sus intereses, va a de alguna manera reforzar este objetivo que tiene la TCC, ¿no? De poder cambiar las distorsiones del pensamiento e implementar otras estrategias de resolución para entonces persuadir a las conductas que son desadaptativas, contextualmente. ¿Bien? Esta interacción, ¿sí?, también se realiza, como decía, en entornos naturales, como el hogar, como la escuela, la comunidad toda, y la intervención demuestra ser eficaz independientemente del nivel cognitivo o de las habilidades del lenguaje expresivo que puede tener una persona, también independientemente de la edad, ¿sí? Porque este tipo de intervenciones naturalistas lo que hace es, obviamente, ajustarse a las características particulares de cada sujeto. Esta es nuestra primera herramienta. Bueno, recién les decía lo de la comunicación, ¿no? Basados en ABA. Y también esta es otra de las herramientas, las intervenciones naturalistas. También desde la perspectiva cognitivo-conductual, otra de nuestras herramientas va a ser la autogestión, ¿sí? Esto tiene que ver con ayudar a las personas con autismo, ¿no?, a poder adquirir habilidades para regular sus comportamientos inadecuados y aumentar justamente las conductas adaptativas en sus entornos naturales, ¿sí? Entonces, lo que se realiza es enseñarle a poder describir, identificar los propios comportamientos, ¿sí?, inadecuados y adecuados, poder monitorear esos tipos de comportamiento, registrarlos, ¿no?, con el fin de poder, de alguna manera, recompensarse a sí mismo, ¿no?, por actuar de forma adecuada. Estas intervenciones presentan varios estudios de efectividad, ¿sí?, sobre todo con niños, ¿sí?, en primera infancia. Este tipo de intervención sobre autogestión que nos proporciona, las bases de las TCC, tiene como objetivo, ¿no?, esta intervención, las conductas inapropiadas, poder erradicarlas, ¿sí?, que interfieren para la sociabilización, tanto, por ejemplo, en el hogar como en la escuela, ¿no? Entonces, fomentan y potencian las habilidades sociales que incluyen responder a los demás en distintos tipos de interacciones, ¿sí? Entonces, este objetivo de la autogestión ayuda a las personas autistas a poder monitorearse, ¿no?, a sí mismo, dependiendo de la conducta, que puedan tener registro. Para esto también es importante poder trabajar con las expresiones de las emociones, ¿sí? Y para eso vamos a tener que planificar
estratégicamente qué herramienta vamos a utilizar para poder fomentar que se puedan expresar. Obviamente, un componente aliado para la expresión va a tener que ver con las emociones, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos? Para las emociones, la herramienta aliada va a ser los pictogramas. Ahora, el hecho está en que ¿cómo hacemos que esto funcione? ¿Sí? Que con los pictogramas pueda, de alguna manera, expresar cómo se siente, ¿sí? Para eso es importante, por ejemplo, y se puede fomentar grupalmente, entonces también trabajamos habilidades sociales. Hay muchas herramientas, hay algunos que utilizan los tipos de semáforo, ¿sí? Lo importante cuando trabajamos las emociones es no englobarlas o no ajustarlas, ¿sí? Por ejemplo, para esta emoción este color, para esta emoción este otro color, porque las emociones si bien las emociones cognitivamente tenemos todos, lo que no tenemos todos, o sí lo que tenemos todo en realidad, son diferentes maneras de demostrar, ¿no? O vivenciar, habilitar a esa emoción, ¿sí? No todos cuando están enojados tiran algo, por ejemplo, ¿no? Que esta es una de las conductas desadaptativas más frecuentes, ¿no? Que tiene que ver con las crisis y que tiene que ver con este tipo de conductas desadaptativas, ¿no? Cuando suceden, lo que hay que rebobinar, recién hablábamos para atrás, ¿no? De los principios de la TCC, que tiene que ver con qué provoca esa conducta desadaptativa, qué pensamiento obstruye, ¿no? ¿Qué provoca ese tipo de conducta? Y siempre hay un porqué para algo. Para eso hay que prestar atención. Solamente cuando podemos observar, ¿no? Más de fondo, más de lleno, poder conocer a esa persona, nos vamos a ir dando cuenta qué situaciones le generan enojo o frustración que provocan a la vez a las conductas desadaptativas. Cuando nos encontramos con personas autistas que no pueden expresar sus emociones a través de la oralidad, nos vamos a dar cuenta qué situaciones son disparadoras. Esto es clave para mí, ¿sí? Entender y observar las situaciones disparadoras, interpretarlas, interpelarlas, ¿sí? ¿Para qué? Para crear entonces otras estrategias de resolución, ¿sí? Estas estrategias de resolución también son particulares para cada persona. No a todas las personas les sirve cuando está enojada hablar con alguien o respirar o contar hasta 10, ¿sí? Cada una tendrá su manera de afrontamiento frente a esta emoción intensa, ¿no? Que es el enojo. Otra cosa, hablando de esto, que les recomiendo cuando hay crisis, imaginémonos en nosotros mismos, ¿no? Yo también me pongo en ese lugar. Cuando estoy enojada, no quiero que nadie me hable. Yo no entiendo cuando alguien me habla y estoy enojada, ¿no? O provoca más enojo. Entonces, frente a una crisis, esta es mi estrategia, ¿sí? Primero tengo que resguardar la integralidad física de esa persona y de las demás también. Entonces, lo que suelo hacer es al piso y poder sujetar sobre todo la cabeza, ¿sí? Porque hay muchas personas también que se pueden provocar autolesiones, ¿bien? Sobre todo teniendo en cuenta que nos vamos a encontrar con personas autistas que también tienen trastorno sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Pueden aparecer personas que son hipersensibles a diferentes estímulos sensoriales, auditivos, visuales, táctiles, olfativos, ¿no? O hiposensibles, ser demasiado tolerantes a estos estímulos. Entonces, que por esto una de las terapias que se recomienda es la terapia ocupacional, ¿sí? Entonces, muchas personas cuando entran en crisis se pueden autolesionar y no sentir dolor por eso. Entonces, por eso decía que es muy importante resguardar la integralidad física de la persona. Por eso yo lo que realizo es al piso y resguardar hasta que pase ese momento. Una vez que ese momento pasó, ahí buscamos, ¿no? Maneras de afrontamiento, ¿sí? Que pueda describir, que pueda manifestar con pictogramas, ¿sí? O si tiene oralidad, con oralidad y algún apoyo visual
pertinente para esto. Cada uno es muy particular. Por eso hoy hablamos de herramientas, ¿sí? Pero no todas estas herramientas sirven para todos. Lo que tenemos que empezar a descubrir es cuál es para este sujeto. ¿Bien? Como siempre digo, dependiendo de las necesidades y características particulares de cada uno, voy a poder dar cuenta de, bueno, qué herramientas debo utilizar de las que tengo, ¿sí? Pero para el momento de crisis es este. Y después cuando hay también, cuando la persona tiene algún trastorno sensorial particular, también podemos utilizar ciertos objetos, ¿sí? Hay muchos que hoy conocemos, también para bajar los montos de ansiedad sirven, ¿sí? Podemos armar, no sé, si trabajamos en una escuela, una caja y que tenga los elementos pertinentes, ¿sí? Y demás. Bueno, quiero seguir un poco con esto. Después también otra herramienta es el grupo de habilidades sociales, ¿sí? Que pueden fomentar la toma de perspectivas diferentes, habilidades para la conversación, enseñanza de resolución de problemas de elaboración conjunta entre todos los participantes, reconocimiento de las emociones propias y de los demás. Y acá el grupo de habilidades sociales es también una orientación que se súper recomienda para autistas, ¿sí? Y que puede ser con distintas alternativas. Por ejemplo, grupo de habilidades sociales donde se cocina, en donde hacen arte, ¿sí? Que son muy favorables para fomentar la sociabilización. Obviamente que sienta sus bases en el ABA también, así que tiene propuestas facilitadoras para poder sociabilizar, ¿sí? Algo que también trabajé mucho para la conducta tiene que ver con la recompensa. Capaz que lo escucharon, economía de fichas, no tengo una como para mostrarles, ¿no? Pero se trata de se puede utilizar esta economía de fichas para trabajar, ¿sí? Estoy hablando de tareas escolares, ¿sí? Para de alguna manera incentivar que pueda realizar la tarea, o también para corregir, ¿no? O poder trabajar sobre la conducta. Y esto se basa en una ficha, puede ser un cartoncito, ¿bien? Que tenga el pictograma en el centro de algún objeto de interés para ese niño, ¿sí? No sé, le gusta Toy Story, bien, Toy Story. Pero también debemos tener preparado varias opciones de su interés, no sé, el Toy Story, un autito de carrera, unas figuritas, ¿sí? Y que él pueda elegir por qué es lo que quiere trabajar, ¿sí? Por cuál objeto va a trabajar o por cuál objeto va a tener un buen comportamiento, ¿sí? Entonces, nosotros vamos midiendo dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, ¿sí? No sé si estoy haciendo una actividad, bueno, voy midiendo la cantidad de fichas dependiendo de la actividad. Siempre son 5. Entonces, en el frente del cartón yo tengo el objeto y tengo 5 velcros, cuadraditos de velcro, solos, ¿sí? Del otro lado del cartón, una tira de velcro con 5 fichas. Entonces, cuando, no sé, terminó el primer punto, ¿sí? Muy bien, te ganaste la primera ficha, ¿sí? Y saca del cartón de la parte de atrás, saca la ficha y la coloca adelante en el huequito, ¿sí? En el cuadradito. Y así hasta que se complete las 5 fichas, ¿sí? Ya sea por conducta o porque realizó alguna tarea o algún hábito que nosotros querramos, ¿sí? Siempre es importante también usar timer. ¿Qué es el timer? Lo podemos bajar en el celular. Yo no tenía espacio, así que yo lo hacía con el temporizador, ¿sí? Marcaba los minutos. Bueno, vas a usar este autito 5 minutos. ¿Sí? Cuando termina el tiempo, vos tenés que guardar el autito y seguir trabajando o seguir haciendo otro tipo de actividad, etcétera, ¿sí? Pero es importante. Y hay programas de timer, es como si fuera una pizza, ¿no? Y que va corriéndose dependiendo de los minutos. Esto es importante para incentivar aprendizajes nuevos, para también hacer, favorecer una conducta un poco más adecuada, ¿bien? Pero siempre desde los intereses. Yo tenía una caja de zapatos forrada, linda, con todos los objetos y en la tapa de la caja de los zapatos
una tira de velcro con todos los pictogramas de los objetos que estaban adentro de la caja. Entonces yo le mostraba la caja de zapatos y les decía, ¿por qué querés trabajar hoy? Y me señalaba el objeto de interés que quería y ahí lo ponía en el cartón, ¿sí? Bueno, esto es una pieza clave para mí y fundamental. Bien, después, una de las cuestiones también que tenemos que tener en claras, que lo dije en la clase pasada, es cada vez que se interviene en autismo, anticipar, organizar y predecir. Son 3 pilares para toda intervención, ¿sí? Anticipar cada vez que se va a hacer algo, organizar, estoy hablando de las agendas y de las rutinas que ya les mencioné, y predecir, por ejemplo, en 5 minutos terminamos de hacer esto y vamos a hacer aquello, ¿sí? Después es muy importante siempre trabajar desde el juego, no importa la edad, ¿sí? Pero los juegos favorecen la sociabilización, ¿sí? Porque hay participantes, estrategias de resolución, ¿sí? La atención conjunta, porque tengo que prestar atención a mi juego, al juego del otro, ¿sí? La flexibilidad cognitiva, y siempre los juegos tienen que pensarse desde los intereses de la otra persona, tienen que ser divertidos, fáciles, flexibles y anticipados también, como hablaba recién, ¿sí? Otra de los programas, bueno, ya le decía lo del análisis de la conducta aplicada, que es el ABA, que recién veíamos con la TCC, ¿sí? Que sienta sus bases en el ABA. Después tenemos otro programa que se denomina el Sunrise, que este programa se trata de unirse a las conductas estereotipadas, ¿sí? Del niño con el objetivo de poder llamar su atención, logrando entonces un puente para poder llegar hacia otra persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos unimos a las conductas repetitivas del niño, intentamos descubrir las motivaciones y luego lo utilizamos también como una forma de propiciar la interacción y de enseñarles lo que necesitan aprender, ¿sí? Vamos a, entonces, unirnos a esas conductas para poder descubrir las motivaciones, ¿sí? Otro de los programas que también es muy bueno y que da muy buenas experiencias, sobre todo teniendo en cuenta el trastorno sensorial, tiene que ver con el Dear Floor Time, ¿sí? Que es el tiempo de suelo. Esto está basado en el desarrollo y diferencias individuales y sus relaciones. Entonces, la premisa de este programa es que un adulto puede ayudar a un niño a poder ampliar de alguna manera sus círculos en cuanto a habilidades, objetivos, autorregulación y también los intereses del mundo que lo rodea, ¿sí? Cuando trabajamos desde el piso, propiciamos la comunicación bidireccional, lo hacemos a la misma altura, ¿no? Podemos comunicar ideas, emociones, pensamientos, ¿sí? El piso favorece mucho las experiencias sensoriales, porque podemos planificar un montón de actividades en el piso, ¿sí? A través de estimular diferentes áreas sensoriales, siempre tengan en cuenta, ¿sí? Dependiendo de las características, qué tipo de objetos vamos a utilizar como herramienta, ¿sí? Pero siempre pensemos en poder propiciar, ¿sí? Todos los aspectos sensoriales y poder propiciar en realidad el desarrollo integral de esa persona, ¿sí? La comunicación, la conducta, emociones, ¿sí? Pensamiento, etc. Por eso es lo que le decía recién, bueno, un poco del Freud Time, ¿no? Que es uno... estoy mirando si me olvidé de algo, de contarles algo, que favorece mucho las experiencias sensoriales cuando trabajamos desde el piso y además este tipo de programa también lo que favorece es el contacto visual con la otra persona. Cuando yo estoy a la par, ¿sí? Trabajo del piso, quedamos como en la misma altura, por decirlo, ¿no? Un adulto y un niño. De esta manera yo favorezco el contacto visual, ¿sí? Que como les decía, es un punto a tener, un punto clave, digamos, a tener en cuenta cuando queremos favorecer la comunicación, ¿sí? Con la otra persona. Porque como decía, siempre nuestra oralidad tiene que ir acompañada de la gestualidad, ¿sí? Bueno, esto fue un poco de herramientas prácticas, ¿sí? Desde la TCC,
¿sí? La terapia cognitivo-conductual, que sienta sus bases en el ABA, en el análisis de conducta aplicado, de Skinner, conductista, y cómo podemos favorecer el desarrollo integral de la persona, ¿sí? Con algunas de estas intervenciones. Pensemos también que hoy en día tenemos muchas terapias alternativas que son muy útiles, ¿sí? Porque cada una de estas terapias alternativas se enfoca en diferentes intereses que pueden propiciar el desarrollo de las personas autistas, ¿sí? Tenemos, no sé, equinoterapia, trabaja con caballos, musicoterapia a través de la música. Siempre pensemos en estas alternativas y podemos también nutrirnos, tengamos el rol profesional que tengamos, poder nutrirnos de estas herramientas, ¿sí? Que me da, por ejemplo, la musicoterapia si el niño con el que yo trabajo le gusta la música, ¿sí? No soy la profesional, ¿sí? Pero digo, me puedo nutrir de ciertas herramientas que puedo desempeñar desde mi propio rol, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta esto, sobre todo los intereses particulares, ¿no? Para poder fomentar los pilares, ¿no? Que va a ser la comunicación, la sociabilización, la interacción con los demás, ¿sí? Y poder también descubrir qué motivan a esas conductas desadaptativas para poder buscar otras estrategias de resolución, ¿bien? Que digamos que obviamente apaguen a esas conductas. Bueno, espero que les haya servido estas herramientas durante esta clase, que estén muy bien y nos estamos viendo en otra oportunidad.